¿Por qué no nos lo dijiste?, le recriminó Nora. Digamos que en aquel momento estabais ocupados en otros asuntos. Además, quería entenderlo yo antes de prestaros un nuevo misterio. Bueno, el caso es que mientras especulaba con las causas de la muerte de Holroyd, me acordé de aquel polvo rojizo y entonces caí en la cuenta de lo que era exactamente. Se trataba de un polvillo conocido entre ciertas tribus amerindias del suroeste con el nombre de sustancia de cadáver. Nora miró a Smith-Bag y vio su propio horror reflejado en los ojos del periodista. Lo utilizan los hechiceros para matar a sus víctimas, prosiguió Aragón. Hoy todavía se conoce la sustancia de cadáver entre algunas tribus indias. Lo sé, murmuró Nora, recordando el rostro ajado de Bellocín bajo la luz de las estrellas, hablándoles de los lapapieles. Cuando examiné el polvo bajo el microscopio, lo encontré repleto de cocidioides inmitis. Aunque parezca una macabra redundancia, se trata de una sustancia de cadáver que mata de verdad. ¿Y crees que Holroyd fue asesinado con ella? Teniendo en cuenta la elevada dosis que debió de recibir para morir tan rápidamente, yo diría que sí, aunque seguramente su enfermedad empeoró debido a la constante exposición al polvo. Estuvo excavando durante mucho tiempo en la parte posterior de la ciudad en días previos a su muerte. Bueno, lo cierto es que todos nosotros hemos estado expuestos. Desde luego yo cabe lo mío, señaló Smith-Bag con voz temblorosa. ¿Cuánto tardaremos en caer enfermos los demás? No lo sé. Depende del sistema inmunológico de cada uno y del grado de exposición. Estoy convencido de que las concentraciones más altas del hongo se hallan en la parte trasera de la ciudad, pero independientemente de eso, es vital que salgamos de aquí y nos pongan en tratamiento lo antes posible. Entonces, ¿existe una cura?, preguntó Smith-Bag. Sí. El ketoconazole, o en casos más avanzados en que el hongo ha invadido el sistema nervioso central, la anfotericina B inyectada directamente en el fluido cerebroespinal. Lo más irónico del caso es que la anfotericina B es un antibiótico común. Por cierto, incluso estuve a punto de traer un poco. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Nora. Todo lo seguro que puedo estar sin contar con un equipo más completo. Necesitaría un microscopio mejor que este para estar absolutamente seguro, porque en tejido de las esférulas solo miden alrededor de 50 micrones de diámetro. Sin embargo, no hay otra causa que explique los síntomas: la cianosis, la disnea, el esputo mucopurulento, la muerte súbita. Y la sencilla prueba de que acabo de realizar en el tejido pulmonar de Peter confirmó la presencia de anticuerpos de cocidioidina. Lanzó un suspiro y añadió: no logré encajar todas las piezas hasta ayer mismo. Anoche, ya es muy tarde, di un paseo por las ruinas y encontré otras muestras de sustancia de cadáver en vasijas, así como varios tipos de útiles extraños. Con todo esto y los huesos destrozados del osario, comprendí que los habitantes de Quivira estaban fabricando de hecho la sustancia de cadáver. Como consecuencia, la ciudad entera está contaminada con ella. Todo el subsuelo de las ruinas está lleno de esporas y su densidad aumenta hacia la parte de atrás, lo que nos lleva a la conclusión de que la mayor concentración se muestra en el callejón que conduce al osario y especialmente en la cueva de la Quiva del Sol que descubrió Black. Hizo una pausa, respiró hondo y luego prosiguió. Ya os he contado mi teoría de que en realidad esta ciudad no era Anasazi, sino de origen azteca. Esa gente trajo el sacrificio humano y la brujería a los Anasazi.
Tengo la certeza de que ellos fueron los criminales, los conquistadores, los causantes de la desaparición de la civilización Anasazi y del abandono de la meseta del Colorado. Son ellos los misteriosos enemigos de los Anasazi que los arqueólogos llevan buscando todo este tiempo. Estos enemigos no mataron ni impusieron su dominio mediante una guerra abierta, razón por la cual nunca hemos encontrado pruebas de violencia alguna. Sus métodos de control y conquista eran más sutiles, la brujería y el uso de la sustancia de cadáver que apenas deja rastros. Bajó el tono de voz. Cuando analicé por primera vez la cripta funeraria que descubrió Sloan, creí que era un resultado del canibalismo que practicaban aquellas gentes, pues las marcas de los huesos parecían apuntar en ese sentido. De hecho, las protestas de Black, aduciendo lo contrario, demostraban que era la deducción obvia que cabía hacer. El canibalismo Anasazi es hoy en día una teoría muy extendida, aunque sea polémica. Sin embargo, ahora ya no creo que sea el canibalismo lo que se esconde detrás de todo esto, sino que estoy convencido de que esas marcas en los huesos delatan una historia de crímenes aún más terrible. Miró a Nora con ojos angustiados. Creo que los sacerdotes de la ciudad infectaban a los prisioneros o a los esclavos con la enfermedad, esperaban a que muriesen y luego utilizaban sus cuerpos para fabricar sustancias de cadáver. Los restos de tan cruenta operación reposan en la parte posterior de la cueva. Con la sustancia, estos conquistadores mantenían el control sobre la población a través de los rituales y sembrando el terror. Sin embargo, al final probaron un poco de su propia medicina y el hongo se volvió contra ellos. El leve terremoto que abrió grietas en las torres y provocó el desprendimiento debió de levantar una nube tectónica micótica en el valle, igual que en San Joaquín. Solo que aquí, en el reducido espacio del cañón, la nube de polvo no tenía sitio donde ir. Invadió el hueco que Quivira por completo y envolvió la ciudad en su manto mortal. Todos esos esqueletos, arrojados en lo alto de los huesos rotos en la parte trasera de la cueva, fueron sus víctimas, los sacerdotes aztecas. Aragón dejó de hablar y apartó la mirada de Nora. Esta pensó que nunca había visto el rostro de aquel hombre tan demacrado, tan sumamente exhausto. «Ahora me toca a mí contarte algo», dijo Nora con voz queda. «Puede que sean unos hechiceros modernos quienes tratan de echarnos del valle». Le resumió con breves palabras la agresión en el rancho y la reciente conversación con Bellocín. «Nos siguieron hasta aquí», concluyó, «y ahora que han encontrado el yacimiento, están tratando de echarnos para saquearlo». Aragón guardó silencio unos instantes y luego hizo un gesto de negación con la cabeza. «No», repuso, «no creo que estén aquí para saquear la ciudad». «¿Pero qué dices?», inquirió Smithbag. «¿Y por qué si no iban a tratar de echarnos?» No pongo en duda que traten de echarnos, pero no para saquear la ciudad. Miró a Nora una vez más. Habéis dado por sentado todo este tiempo que los Lapapieles querían encontrar la ciudad. ¿Y si lo que querían era protegerla? No lo entiendo, susurró Smithbag. Espera un momento, lo interrumpió Nora, tratando de ordenar sus ideas. ¿Cómo si no iban a habernos localizado tan rápidamente?, preguntó Aragón. Y si de veras mataron a Holroyd con sustancia de cadáver, ¿de dónde podrían haberla sacado si no es de Quivira? Así que no buscaban la carta para saber dónde estaba Quivira, murmuró Nora. Lo que querían era destruir la carta para que no llegásemos hasta aquí. Es la única explicación que tiene algún sentido, expuso Aragón. Antes pensaba que Quivira fue una ciudad de sacerdotes, pero ahora creo que era una ciudad de hechiceros. Permanecieron sentados unos minutos más, las tres figuras alrededor de la forma inmóvil de Holroyd. Luego una súbita brisa fría y húmeda meció el flequillo de Nora. «Será mejor que nos pongamos en marcha», anunció levantándose. «Hay que sacar el cuerpo de Peter del cañón».
En silencio empezaron a envolver el cuerpo con la bolsa desgarrada. 48. Cuando John Bellocín espoleó a su caballo para que bajase por la senda hacia el valle de Chilvá, el corazón le dio un vuelco. Desde la primera revuelta divisó los caballos de la expedición, pues la recua estaba abrevando en el arroyo. El minúsculo riachuelo se escurría por el centro de un enorme cauce seco, lleno de surcos y baches y jalonado por rocas lisas por la erosión y troncos de árbol. Levantó la mirada con ansiedad, pero la tormenta se hallaba fuera de la vista, oculta tras las paredes de piedra. Sabía muy bien que aquel valle servía de cuello de botella para la vasta cuenca del Kaiparowis. La riada, recorriendo los kilómetros que lo separaban de la meseta de Kaiparowits, aumentaría su caudal a medida que los cañones fuesen confluyendo en las cuencas altas del valle de Chilvá. La zona estaba deshabitada, desde Kaiparowits hasta el río Colorado, salvo por los arqueólogos que habían acampado en el valle, un poco más allá, justo en medio de la zona del paso del agua. Miró a la derecha, donde el valle se dividía en una serie de desfiladeros y barrancos. El agua procedente de la meseta de Kaiparowits penetraría en el valle de Chilvá a través de aquellos cañones largos y tortuosos. Luego recorrería el valle inferior en una masa imparable. Sería colosal, cubriría el valle entero y puede que incluso arremetiese contra las gradas de roca, si no se llevaban a los caballos de la llanura y los trasladaban a las franjas de tierras altas. A cada lado del valle el agua los barrería a su paso. Muchos de los caballos de su gente habían muerto en riadas. Era algo terrible, y si había personas en los dominios del valle posterior, o aún peor, en el cañón secundario que comunicaba los dos valles, espoleó su caballo por el sendero lleno de escombros. Con un poco de suerte le daría tiempo a llegar hasta los caballos y asustarlos para que subiesen a cotas más altas. Al cabo de 5 minutos llegó al final del sendero. El caballo estaba agotado y sudoroso y dejó que abrevasen el arroyo mientras escuchaba atentamente a la espera de oír un sonido que conocía demasiado bien, la peculiar vibración que señalaba la proximidad de una riada. Sin ver los nubarrones de la tormenta, el caballo estaba más sereno y bebía con fruición. Cuando hubo saciado su sed, Bellocín condujo al animal al otro lado del cauce seco del valle y luego lo fustigó para que subiera por las empinadas cuestas. Una vez en la franja rocosa, lejos del arroyo, apretó el paso del caballo. Si permanecían en las cotas más altas, estarían a salvo. Mientras corría al galope, sorteando los enormes pedruscos y los afloramientos de roca, Bellocín pensó de nuevo en las personas que se hallaban en el segundo valle, un poco más pequeño, y se preguntó si oirían la inminencia de la riada. Sabía que había una franja de tierra elevada a cada lado del arroyo y supuso que aquella gente habría sido lo bastante sensata para instalar el campamento allá arriba. Le había parecido que la mujer Nora tenía nociones de la vida en el desierto. Sobrevivirían si eran listos y si tenían en cuenta las advertencias. De pronto detuvo el caballo con brusquedad. Cuando la polvareda provocada por los cascos cedió, Bellocín se quedó quieto, aguzando el oído. Estaba a punto de llegar. Hasta entonces solo había sido una vibración en el suelo, un inquietante hormigueo en sus huesos, pero ahora era inconfundible. Chascó la lengua y arreó al caballo. Al galope el alazán recorrió como una flecha el terreno arenoso, saltando por encima de las rocas y los arbustos, sorteando álamos y corriendo hacia los caballos que pastaban en la calma. En ese momento el anciano oyó el terrible sonido reverberar en todo el valle, ahogando incluso el ruido de su propio caballo galopante. Era un sonido sin dirección, pues venía de todas partes y de ninguna al mismo tiempo, incrementando velozmente el tono hasta convertirse en una especie de alarido. Venía acompañado de un viento que comenzaba como una brisa amable y se intensificaba con rapidez, haciendo temblar las hojas de los álamos.
Una vez más, tuvo la visión de un mundo en desequilibrio. 16 años atrás parecía algo del todo inofensivo, una auténtica nimiedad. No hagáis caso, había dicho todo el mundo. Si estas eran las consecuencias de aquella acción, eran verdaderamente terribles. Llegó a la orilla de la franja de tierra. Abajo, en el cauce seco, vio los caballos de la expedición. Habían dejado de pastar y permanecían con los oídos alerta y las orejas tiesas, mirando corriente arriba. Sin embargo, ya era demasiado tarde para salvarlos. Bajar en ese momento a la orilla del valle sería un suicidio. Gritó y agitó su sombrero en el agua, pero sus gritos no eran lo bastante potentes para competir con el bramido creciente y la atención de la manada estaba en otra parte. El suelo tembló. A medida que el ruido seguía intensificándose, Bellocín se veía cada vez más incapaz de distinguir los relinchos aterrorizados de su propio caballo de los aullidos del agua. Miró corriente arriba, hacia las fauces de un viento aún más fuerte que destrozaba los matorrales de Orzaga y aplastaba las sauces casi horizontalmente contra el suelo. Luego la vio asomar por el recodo, una pared vertical de 6 metros de altura que avanzaba a gran velocidad e iba precedida de un viento huracanado. Pero no era una pared de agua, sino que Bellocín distinguió una furibunda muralla de troncos, raíces, rocas y escombros de toda clase, una enorme masa revuelta, impulsada por la riada a 120 kilómetros por hora. El anciano luchó por no perder el control de su caballo. Los animales que de abajo empezaron a agitarse con desesperación y salieron huyendo. Mientras Bellocín contemplaba la escena con una mezcla de asombro, horror y temor reverencial, la monstruosa pared se abatió sobre ellos sin piedad. En rápida sucesión, los caballos fueron absorbidos con violencia y despedazados por la masa hambrienta. Los estremecedores estallidos de color escarlata, los trozos de carne y las patas hechas pedazos desaparecieron en el torbellino de troncos y rocas. Pobrecillos, qué pena, tío. Tras la feroz y asesina pared de escombros venía el gran motor de fuerza. Con todo ello, un maremoto de agua de 200 metros de anchura, bullendo de extremo a extremo del valle en una corriente que por el momento era mayor que el mismísimo río Colorado. Se abría paso a trompicones por el valle, levantando almiares de agua y provocando olas de 3 metros de altura. La riada arrasaba las orillas de la llanura como una motosierra, arrancando parcelas de tierra de 100 toneladas y succionando los álamos que encontraba a su paso. Al mismo tiempo, Bellocín sintió una ola de intensa humedad pasar por encima de él. De pronto, el aire se preñó del rico aroma a la tierra húmeda y vegetación lacerada. A pesar de la distancia a la que se encontraba, hizo retroceder instintivamente a su caballo mientras las paredes de la franja de tierra empezaban a sucumbir ante él. Desde su posición bajo la vista, y observó la parte trasera, encorvada y retorcida, del maremoto mientras relampagueaba valle abajo en dirección a la oscura garganta secundaria de la pared de roca del otro extremo. Cuando la riada golpeó la abertura del cañón, el anciano percibió el impacto brutal en el temblor del suelo bajo sus pies. Se produjo una enorme onda expansiva que empezó a dar sacudidas hacia atrás a través del torrente, deteniendo momentáneamente el avance imparable de la riada, atomizando el agua. Una extensa cortina de espuma marrón hizo erupción por toda la pared rocosa, levantándose por encima de los 100 metros de precipicios con una velocidad aterradora antes de volver a caer poco a poco. El torrente entró en una nueva fase. Las aguas de la riada seguían apilándose contra la garganta secundaria, tratando de penetrar en ella por todos los medios y creando un lago improvisado, una vasta y furiosa vorágine de agua bullendo a la entrada del cañón. Cada vez que la violenta presión despedazaba los árboles que engullían su propio torbellino, expulsaba del agua gigantescas astillas de madera.
Otra enorme franja de tierra se vino abajo ante sus ojos. Temblando, Beiozin apartó a su caballo de aquella escena atroz y se encaminó hacia la vieja senda de los sacerdotes, la puerta trasera al valle de Kibira. Había llegado demasiado tarde para salvar a los caballos y ahora se preguntaba si alguien, incluyéndose a él mismo, lograría salir con vida del valle de Shilba. 49. Con la ayuda de Aragón y Smithpack, Nora desató la envoltura desgarrada que cubría la funda del cadáver de Holroyd y la amarró al poste. Luego se incorporó y se limpió la ceja con el dorso de la mano. Aunque sabía que era necesario, se resistía a empezar la incómoda, ardua y deprimente tarea de transportar el cuerpo de Holroyd y las distintas bolsas impermeables cargadas con todo el equipo hasta el lugar donde estaban los caballos. Levantó la vista y escrutó el cañón que se abría ante ellos. En el extremo opuesto de la charca, muy por encima de su cabeza, se hallaba el gigantesco tronco de álamo. Más allá había una empinada cuesta hasta la siguiente charca, y Nora supo que iba a ser un infierno atravesarla. El viento, cada vez más fuerte, le empujó un mechón de pelo a la cara, que retiró inconscientemente con los dedos para remetérselo detrás de la oreja. Respiró hondo, se arrodilló y agarró un extremo del poste. Acto seguido se quedó inmóvil. Notó una nueva ráfaga de aire en la mejilla, esta vez más fuerte, una ráfaga que vino acompañada del súbito y misteriosamente agradable aroma a vegetación arrasada. El miedo hizo que la sangre se agolpara en sus oídos. El viento estaba acelerando como si de una máquina de precisión se tratase, de modo muy distinto a una brisa natural e intermitente. En el momento en que se quedó quieta, el viento se intensificó. «Es una arriada», anunció. «¿Qué?». El cielo estaba despejado y azul, por lo que Smithpack habló con curiosidad, no con preocupación. «¿Cómo lo sabes?». Pero Nora ya no le escuchaba, sino que su cerebro estaba haciendo cálculos a una velocidad vertiginosa. Se encontraban al menos medio kilómetro dentro del cañón. No había forma humana de salir de allí a tiempo. Su única oportunidad consistía en escalar la cuesta y subir por encima del nivel de la riada. De inmediato señaló la cavidad de la roca donde había estado oculto el cadáver de Holroyd. «Dejad el cuerpo», insistió con apremio. «Dejadlo todo. ¡Vámonos!». «Pero no podemos», objetó Smithpack. «¡Muévete!», le ordenó Aragón, soltando el otro extremo del poste. El cuerpo de Holroyd se deslizó hasta la charca y se volvió con languidez. Desesperada, Nora avanzó a través del agua hacia el lugar donde el saliente torcía hacia arriba en dirección al hueco. «¿Pero a dónde vas?», vociferó Smithpack sin entender nada. «¿No deberíamos ir en la otra dirección?». «No hay tiempo», respondió la mujer. «Vamos, deprisa, más deprisa». Además del ruido del viento, Nora percibió de pronto un nuevo sonido, más débil, una baja frecuencia, profunda y amenazadora. Las apacibles charcas de agua del arroyo iniciaron una danza siniestra y las bolsas impermeables que habían dejado abandonadas empezaron a saltar y rodar con una fuerza cada vez más salvaje. Nora luchaba por mantenerse a flote y avanzar en el agua, respirando entre jadeos. La fuerza del viento siguió aumentando y de pronto la mujer sintió un doloroso chasquido en el interior de los oídos. Se había producido un cambio brusco en la presión del aire. Se volvió para mirar a Smithpack y Aragón empapados de pies a cabeza y quiso gritarles que se dieran prisa. Sin embargo, su voz se vio sofocada por un rugido colosal y distorsionado que retumbó por todo el cañón e hizo que se le destaparan los oídos. Acto seguido se produjo un profundo silencio y el viento dejó de soplar. Nora vaciló unos instantes, confusa, atenta al más mínimo ruido, por imperceptible que fuera. Procedentes de lo que parecía ser una enorme distancia,
distinguió unos golpeteos y unos crujidos, claramente discernibles pese a la lejanía. Se volvió hacia el saliente de nuevo, consciente de que estaba oyendo el sonido de las rocas y los troncos al golpear contra la garganta de piedra, rebotando y chocando contra las paredes del cañón de camino hacia ellos. Mientras seguía corriendo, una nueva ráfaga de viento se intensificó hasta alcanzar el tono de un chillido agudo, inhumano, arrancando tiras de agua de la superficie del arroyo. Nora sabía que la riada convertiría primero el cañón en el túnel de viento. Siguió avanzando incansablemente. El sonido del cañón se transformó en un aullido terrible y el huracán de viento, cada vez más potente, les arañaba la espalda. No lo conseguiremos, pensó abatida. Miró atrás de nuevo y vio que Aragón se había caído. Tendió los brazos hacia él, instándole a que se levantara, gritándole palabras que no articulaban sonido alguno bajo la mordaza del viento. De pronto una roca enorme apareció tras ello, rebotando contra las paredes de piedra con golpes atronadores, rugiendo por encima de sus cabezas a una velocidad arrolladora. La seguía otra aún más grande que avanzaba por delante del agua con un empuje salvaje. Golpeó el tronco del álamo atravesando entre las dos paredes con una fuerza descomunal y prosiguió su camino por el cañón, dejando tras de sí la estela del olor del humo y las piedras aplastadas. Jadeando y tosiendo, Nora logró alcanzar el borde del saliente y se aferró a él con las manos, tomando impulso para salir del agua. Se encaramó a la roca y trató de no soltarse del borde resbaladizo. El aire se había llenado de agua pulverizada que no dejaba de fustigarlo sin piedad. Abrazó la pared rocosa para impedir que el viento la arrancase en volandas de allí. Una avanzadilla de agua arremetió por el cañón justo por debajo de ellos y la luz se apagó de repente. Todo estaba sucediendo tan deprisa, el día se había vuelto tan sumamente violento y trágico con tanta rapidez que por un momento Nora creyó que estar atrapada en una terrible pesadilla. Apenas podía distinguir a Aragón tras ella trepando por el saliente. Una segunda lengua de agua pasó como una exhalación por debajo de ellos y estuvo a punto de succionar a Aragón de la pared rocosa, haciendo un alto en la escalada. Smith-Bag retrocedió unos pasos y agarró a Aragón por la camisa para ayudarlo a subir. Mientras Nora observaba la escena desde arriba, sintiéndose impotente por no poder ayudar a los dos hombres, una nueva oleada atrapó la pierna de Aragón entre sus fauces. Pese al ruido infernal de la riada, Nora creyó oír el grito desgarrador del hombre, un sonido extraño, ahogado y desesperado. Smith-Bag trató de agarrar a Aragón con más fuerza mientras éste se veía arrastrado por la fuerza del agua hasta el borde del saliente, quedando suspendido en el aire. Una nueva roca le golpeó y Aragón salió despedido, girando sobre sí mismo una y otra vez. Se oyó el ruido sordo de una tela al rasgarse y Smith-Bag cayó hacia atrás contra el precipicio, con un jirón del cuello de la camisa de Aragón en las manos. Una furiosa ráfaga de aire arrastró a Aragón por encima de las rocas danzantes, impulsándolo corriente abajo. Finalmente, una nueva ola de agua lanzó su cuerpo contra la pared del cañón como un proyectil y lo fustigó una y otra vez, hasta que unas manchas rojas tiñeron la roca oscura y desaparecieron, como el propio Aragón, entre la furiosa espuma. Conteniendo unas lágrimas de desesperación, Nora se volvió y se agarró al siguiente punto de apoyo. Tomó impulso para subir y se agarró al próximo. Más arriba, pensó, más arriba. Tras ella, Smith-Bag trepaba a toda prisa. La mujer avanzó, dio un traspié, recuperó el agarre y luego cayó de nuevo, empujada por el viento. Cuando se deslizaba hacia abajo, Smith-Bag la rodeó con el brazo y sintió cómo su fuerza la subía por el estrecho saliente, cada vez más cerca del hueco de la roca.
Y entonces, al fin, llegó el grueso de la riada. Una sombra gigantesca se alzó ante ellos, imponente. Una brecha de oscuridad inundaba y borraba el último resquicio de luz. Un espasmo espumoso de aire, agua, barro, roca y maderos destrozados, empujando ante sí un viento que, con la intensidad de un tornado, precedía y anunciaba el macabro espectáculo. Por un momento Nora creyó que Smithback estaba a punto de soltarse de la roca, pero recobró el apoyo. Mientras empujaba el cuerpo de la mujer en el interior del hueco y trataba de meterse él también, se oyó una súbita descarga cuando cientos de rocas pequeñas ametrallaron las paredes del cañón. Nora notó cómo Smithback se ponía rígido y luego oyó los tabaleos sordos y húmedos de las rocas al rebotar contra la espalda del escritor. A continuación, la bestia descendió y los envolvió en el interior de un interminable rugido sofocante y sombrío. El ruido era incesante y el bramido y la vibración eran tan altos que Nora creía que iba a enloquecer. Hecha un ovillo, se abrazó a sí misma con fuerza y rezó porque cesase el temblor. Los chorros de agua se abrían paso en el hueco y le golpeaban a los hombros, tirándole de los brazos y las piernas como si intentasen arrancarla de su refugio. En un pequeño rincón de su cerebro le pareció extraño que tardara tanto tiempo en morir. Intentó respirar, pero el oxígeno parecía haber sido succionado del aire. Sintió la tenaza de hierro de los brazos de Smithback relajarse con una aterradora sacudida. Intentó respirar de nuevo, le dio hipo, se atragantó e intentó gritar. Y entonces el mundo se replegó sobre sí mismo y Nora perdió el conocimiento.